y vamos a contarles lo que hemos estado haciendo durante estos casi 5 años, ¿sí? Allí en el país donde cada uno de ustedes sabe que estamos. Por una cuestión de transmisión hay cosas que no puedo mencionar, ¿sí? Usted sepa entender. Así que bueno, vamos con el video. El país del que estamos hablando, ¿sí? Es un país pequeño, tiene 11 millones de habitantes. La religión principal es la religión musulmana, el 99% profesan esa religión y el 1% está dividido entre cristianos, hablemos de cristianos católicos, protestantes, autopercibidos, lo que sea, ¿sí? Y judíos. Es un país donde hacer proselitismo, hablar públicamente acerca de Jesús, entregar material religioso, todo eso está prohibido, está penado por la ley. Si bien nuestras vidas no corren peligro, porque no hay una persecución abierta, pero sí alguna persona descubren o denuncian haciendo ese trabajo, se lo pone en la cárcel durante 72 horas y luego lo deportan del país. En estos últimos meses se ha, digamos, puesto más rígida la ley y ya los consideran a estas personas que realizan este trabajo como terroristas. Entonces, por ejemplo, hay una persona que hace más de 5 meses que está privada de su libertad. Entonces, bueno, siempre todo este trabajo, ¿sí? Obviamente que se necesita realizarse a través de lo que son las relaciones, ¿sí? A largo plazo con las personas. Los habitantes de este país hablan muchos idiomas y dentro de esos idiomas también hay muchos que hablan español. Así que ni bien llegamos a ese lugar, mientras que nosotros desarrollamos nuestra profesión, que era profesores de español, esa era nuestra identificación allí. Entonces pudimos abrir un club de español en forma gratuita para los locales que quisieran aprender, que quisieran practicar. Así que en un café nos reuníamos y compartíamos diferentes temáticas, juegos, canciones, temas de interés general, culturales, en fin. Y luego, en esos tiempos, había algunas personas que teníamos la posibilidad de tener sus teléfonos y luego hacer un encuentro, un café de forma privada, ¿sí? Y así poder empezar a desarrollar, como les decía, una relación, una amistad, ¿sí? Para compartir, responder sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas con respecto también a nuestro país, pero también obviamente a la religión cristiana. Y así se fueron dando oportunidades donde uno podía en esa respuesta compartirles también de Jesús y poder incluso hasta leer la Biblia juntos con los que estaban interesados. Luego comenzamos a desarrollar otras actividades como se nos daba muy bien todo esto, así que celebramos nuestros cumpleaños y sus cumpleaños y las Navidades. ¿Por qué los cumpleaños? Porque allí no celebran los cumpleaños después de los 2 o 3 años. Entonces, en nuestro caso, invitarlos a nuestra casa, poder compartir un tiempo y celebrar la vida de ellos. El propósito de Dios para cada uno de ellos de haberles dado la vida, para ellos era algo especial y que no estaban acostumbrados, ¿no? A hacer la típica torta argentina con el dulce de leche ahí revolviendo durante horas, porque allá no existe. En fin, todo lo que tiene que ver con esa preparación para luego darle este obsequio. El tema de la Navidad, ellos nos invitaban a sus festividades religiosas y nosotros íbamos con las familias que nos invitaban y luego nosotros en la fecha de Navidad también los invitábamos a nuestra celebración religiosa. Yo le voy a pedir que ahora podamos hacer una pausa para poder explicarle un poquitito más todo lo que estaban viendo. Entonces, en la fecha de Navidad, preparábamos la mesa, los invitábamos, cocinábamos, ellos eran nuestros invitados de honor, así que poníamos el árbol de Navidad, el pesebre, todo para que sea en el contexto donde también puedan surgir preguntas, puedan surgir las oportunidades para compartir cuál era el propósito, no simplemente lo que ellos ven a través de las redes sociales, Papá Noel y toda la cuestión, ¿sí? Comercial, sino de compartirles cuál era el
el sentido, el propósito por el cual nosotros celebramos e incluso damos regalos, entendiendo de que Dios nos ha dado el mayor de los regalos, que es la vida de Jesús y nuestro Salvador para nosotros. Entonces, ahí se daban muy lindos tiempos para compartir. Seguíamos avanzando. Usted verá que es progresivo, desde un café público hasta estos encuentros personales, hasta llevarlos a la casa. Y luego justamente dijimos, ¿por qué no comenzamos a trabajar más con el grupo? Porque siempre todo era muy individual, muy personalizado. Incluso ellos no se tienen confianza entre ellos mismos para hablar temas sensibles en cuanto a lo religioso. Así que comenzamos con lo que ustedes vieron ahí al final, que eran las noches de descubrimiento, que la intención era que ellos pudieran descubrir a Dios a través de nosotros como familia y a través de la vida de Jesús. Así que en nuestra casa, además de realizar juegos y actividades, podíamos poner la Biblia en árabe, en español, en inglés, y poder empezar a leer juntos esta progresión desde la creación, el propósito de Dios para el hombre, el pecado, la necesidad de un Salvador, Jesús viniendo a cumplir ese papel de volvernos a acercar a Dios. Entonces ellos mismos iban leyendo de la Biblia en su idioma y podíamos charlar con ellos y podíamos justamente tener estos tiempos donde podíamos ir sembrando esta buena semilla que sabemos que es la vida de Jesús. Ahora, vamos a continuar ahora en esto, ¿sí? Estoy tratando de filtrar algunas cosas, ¿sí?, por la transmisión. Entonces, el Colegio Calalín es el colegio el primer colegio del país, va a cumplir 200 años. Lo fundó un judío mesiánico para dar un servicio a la comunidad judía que había en esa época, en ese lugar. Y justamente, no es un colegio cristiano, obviamente, por el contexto, pero siempre estuvo administrado por cristianos y organizaciones extranjeras siempre estuvieron apoyando y enviando tanto recursos humanos como económicos para que este colegio pudiera estar funcionando. Porque siempre el objetivo fue que a través de este servicio a la comunidad se pudiera compartir de la vida de Jesús con los niños y con las familias. Luego fue pasando el tiempo y la visión original de este colegio se fue perdiendo y solamente se enfocó en la parte académica. Entonces nosotros entramos ahí en un año que había una transición, Dios nos permitió ingresar, yo estuve trabajando como director del colegio, entonces el objetivo fue volver a traer reorientarlo y volverlo a enfocar a la visión principal, que era que las familias conocieran a Jesús. Además de lo que podíamos hacer diariamente en el trabajo con las familias, la fiesta de Navidad fue muy significativa porque si bien se realizó a puertas cerradas, no se podía invitar a la familia, no se podía abrir a la comunidad, pero en esa fiesta de Navidad, si bien estaba esta parte comercial que ustedes vieron recién, el programa central y principal, el contenido, tenía que ver con este mensaje cristocéntrico de las canciones, las poesías, la representación, la historia del nacimiento de Jesús en su idioma, contada por una cristiana local, profesora. Todo eso hizo que más de 200 personas, hablando del personal, de los alumnos que son unos 200, y los exalumnos que están estudiando en otros colegios secundarios de la zona, pudieran venir a escuchar y a llevarse muy claramente el mensaje de la Navidad, con el propósito de que Jesús es el Mesías, el único Salvador enviado para cada uno de nosotros. Eso como fiesta, pero los sábados también, en la mañana, teníamos un club recreativo donde los chicos venían a jugar. A eso los invitábamos, pero dentro del programa, entre medio, teníamos un tiempo para cantar canciones que hablaban acerca del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la bondad de Dios y una serie de temas, ¿sí?,
que a través de las historias de Superlibro, de Superbook, pudimos compartir acerca de quién es Jesús. Así que todas las imágenes que ustedes estaban viendo eran las enseñanzas que cada sábado los chicos se llevaban a su casa. Esta familia que ustedes van a ver ahora estaba a 200 kilómetros de nuestra casa, así que había que viajar 2 horas y media. Estaban en una montaña. Ese contacto había surgido por otros colegas que habían hecho y habíamos empezado a trabajar juntos. Y el último año nos pidieron que nos hiciéramos cargo, así que viajábamos 2 horas y media para allá, nos invitaban a almorzar. Les llevábamos alimentos también para colaborar, porque era una familia que tenía pocos recursos. Y ellos nos esperaban con todo preparado, contentos, porque están un poco aislados de lo que es incluso el pueblo allí abajo. Así que estaban muy felices de recibirnos y poder compartir. Luego de almorzar, teníamos un tiempo para tomar el té, donde ahí se daba para charlar, leer la Biblia juntos, hablarles de Jesús y justamente responder las preguntas. Ellos contaban las historias bíblicas con sus palabras después de leerlas, después de escucharlas. Incluso pasamos la película de Jesús en su momento también. Así que era toda una interacción, ¿no? de poder justamente hablarles de Jesús. 10 días antes de volvernos, tuvimos el regalo de Dios de que esta familia aceptó este mensaje y hizo la oración, ¿sí?, de recibir justamente a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que fue muy lindo ver a Dios obrando. Ahí está el material que les dábamos también, la Biblia en su idioma, en fin. Todo para que ellos pudieran tener a mano el mensaje para todos los días. Esta hermana que ustedes ven allí arriba, ¿sí?, junto con otra hermana que va a aparecer en otras imágenes, ellas habían conocido a Jesús a través de unas colegas brasileras que habían estado trabajando allí. Pero cuando estas hermanas tuvieron que regresar, porque ya se habían jubilado después de 14 años de trabajar en ese país, estas hermanas quedaban solas, solamente con haber creído en Jesús, una Biblia debajo del brazo, sin ningún grupo, sin ningún equipo de contención, pastoreo. Así que nosotros nos ofrecimos para poder ir todas las semanas a hacer un discipulado a cada una de las casas de ellas y a poder ya no hablar de quién es Jesús, sino esta edificación de la fe de personas que ya habían hecho esa decisión de aceptar el mensaje. A la vez ellas tenían adolescentes con los cuales pudimos también empezar a compartir. Algunos eran también, venían a las actividades que hacíamos en nuestra casa. Así que al principio una de ellas, Monia, la segunda mujer que estaba, no le quería decir a nadie cuál había sido su decisión de fe. No, es más, había bautizado en la ducha de su casa hace años atrás. Pero después de trabajar 3 años con ella, que fue el tiempo que estuvimos ahí en esta tarea, ella un día viene y dice, ya le hablé a mi hermana. No entendió nada, pero ahora tienen que ir ustedes a hablar. Pero había sido ese deseo, ¿no?, de compartir, de ver, porque en un momento nosotros dijimos, bueno, esta hermana me parece que no va ni para atrás ni para adelante. No, pero en un momento eso que se le fue sembrando hizo ese clic, como se dice, ¿no? Y luego empezó a postear cosas en Facebook acerca de lo que ella creía y de lo que habíamos estado compartiendo juntos. Todo esto, sí, que son algunas de las cosas que hemos estado desarrollando, justamente es para que podamos ver este trabajo, pero no como una simple exposición de alguien que dice, wow, miren todo lo que hicieron los chicos. Así que yo les quiero invitar que ustedes se pongan de pie un minutito. En realidad no va a ser un minutito, pero pónganse de pie, ¿sí? Ahora, y lo que quiero que podamos hacer es poder entender que este trabajo y esta tarea que hemos mostrado es lo que hemos hecho juntos entre ustedes, Iglesias S. Vida, y nosotros del otro lado del mundo. Así que yo quiero que usted le pueda dar un buen aplauso a la persona que tiene al lado por este trabajo que hicimos juntos como iglesia. Gracias
por esas semillas que han sembrado, que han caído en buena tierra, ¿sí? Y muchas personas han podido escuchar, conocer de esto, de este regalo que nosotros ya hemos recibido y nos ha cambiado la vida. Así que gracias por ser esos misioneros que oran, gracias por ser esos misioneros que dan, ¿sí? Y que por ser esos misioneros que tienen en su corazón que Jesús llegue a aquellos que todavía no lo han conocido. Que el Señor les multiplique y les recompense. Ahora, así como estamos de pie, yo le invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1. Y que queremos compartirles lo que Dios nos dio como una estrategia para saber cómo hacer en un lugar donde lo que acá estamos acostumbrados a hacer, que es hablar de Jesús, donde queremos, cuando queremos, como queremos. Uno dice, bueno, me voy a otro país, aprendo el idioma y hago lo mismo que hago acá. Y ya está. Pero claro, cuando nosotros llegamos ahí nos dimos cuenta que por razones del contexto, todo lo que supuestamente sabíamos hacer o estábamos acostumbrados a hacer no se podía porque estaba prohibido. Así que nuestra pregunta básica fue, ¿cómo hacemos para predicar sin hablar? Y ahí preguntándole al Señor, nos llevó a este versículo en San Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Se anima a leerlo junto conmigo en voz alta? ¿Lo leemos a la cuenta de 3? Le falta una partecita al final, pero no importa. De verdad es al final, ¿sí? Así que bueno, 1, 2 y 3. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas para estar juntos en tu casa. Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, cantando, agradeciéndote, dando de lo mucho que tú nos das, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Gracias por poder compartir con otros hermanos, Señor, para poder animarnos en la fe, Señor, y tantas cosas que surgen de este tiempo que estamos juntos. Pero sabemos que además de todo esto, cada vez que venimos a tu casa, tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está presente y está obrando. Señor, sentimos tu presencia. Pero más allá de lo que podamos sentir o no, sabemos que tú nos has dado tu palabra, tu promesa de que cuando estamos reunidos, 2 o 3, en medio, allí estás tú. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están con preocupaciones, con situaciones difíciles, incluso que mañana mismo deben resolver y no saben cómo lo van a hacer, y sus pensamientos los turban, los tienen intranquilos, quizás les quitan el sueño por las noches. Yo te pido que tú traigas paz a sus corazones, Señor. Padre, que tú hagas milagros en esas situaciones, Señor, y que podamos contar milagros en esta semana, Señor, para tu gloria y tu honra. Y te pedimos que podamos estar concentrados en ti, en tu palabra, para que nuestras vidas sean como esa buena tierra, para que esa buena semilla caiga en nosotros y dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la primera parte de este versículo en la versión Reina Valera. Y acá tenemos dos énfasis que nos enseñan justamente acerca de quién fue Jesús o qué hizo Jesús mientras que estuvo acá en la tierra. El primer énfasis que tenemos acá dice que Jesús fue hecho carne. Es decir, Jesús no vino como un ángel, no vino como un espíritu, no vino como una entidad o una manifestación sobrenatural o mística, sino que Jesús nació como hombre, a imagen y semejanza de los seres humanos. No vino como un hombre cualquiera, es decir, no nació ni como un europeo, ni como un americano, ni como un asiático o un africano, sino que Jesús nació judío. Gracias a Dios que Jesús no nació argentino. Con Maradona, Messi, Jesucristo, imagínense, ¿quién nos para, no? Pero bueno, Jesús nació judío. Ahora, ¿por qué nació judío? Está bien, podemos hablar
de todo lo que está relacionado con las profecías del pueblo de Israel y todo, pero desde una manera práctica, Jesús nació judío porque las personas con las cuales él iba a compartir diariamente y la comunidad donde él iba a ser parte eran judíos. Es decir, Jesús nació exactamente igual que las personas con las cuales él iba a convivir. Y el segundo énfasis que tenemos acá, en el versículo, dice que Él habitó entre nosotros. Es decir, Jesús no vino como un extranjero, como dijimos recién, no vino de visita, sino que Él tomó tiempo y se hizo a ellos. Hay una palabra técnica que es enculturización. Enculturización es el proceso que una persona que va de un país a otro o de una cultura a otra experimenta cuando empieza a conocer las formas de la otra cultura, cómo hablan, cómo se visten, cómo trabajan, cómo piensan, sus tradiciones, costumbres. Y no solamente las comienza a conocer desde una cuestión teórica, sino que las empieza a poner en práctica porque está metido en esa cultura y empieza a hacer las cosas de la misma manera que lo hace la gente. ¿Sí? A practicar esas costumbres y culturas. Bueno, de esa misma manera Jesús lo hizo. Él nació judío, se vistió como judío, vivió como ellos, trabajó como ellos, habló como ellos, fue a la sinagoga como ellos. Jesús era un judío más. Ahora, cuando hablamos de la vida y el ministerio de Jesús, generalmente nos referimos a esos 3 años y medio en los cuales Jesús sanó a los enfermos, hizo milagros, habló las parábolas, enseñó acerca del reino de los cielos. Eso es lo que tenemos incluso en gran parte de los evangelios, lo que llamamos el ministerio público de Jesús. Ahora, pero hay una parte de la vida de Jesús a la cual no le damos la importancia y la trascendencia que tiene. Y me estoy refiriendo a que Jesús vivió 30 años antes de que Él comenzara todo ese ministerio, como dijimos recién, público y específico. 30 años no es poca cosa, ¿eh? Ahora, uno podría decir, si lo miras de un plano humano, me parece que Dios no tuvo una buena estrategia, porque si Jesús era el Mesías, que los judíos habían esperado durante cientos y cientos de años, llega el momento donde se cumple la profecía, nace el Mesías y que esté 30 años sin hacer nada, me parece que es un desperdicio, uno podría decir. ¿Por qué no lo mandó, lo preparaba rapidito, 3 años y medio, y lo mandaba 30 años a predicar? O uno podría decir que lo hagan hacer como un bebé. ¿Qué hace un bebé más que sus necesidades, llorar, demandar? ¿Por qué no lo mandó medio ya crecidito, tipo Terminator, ahí que llegaba y directamente a predicar? Claro. Ahora, pero cuando uno empieza a conocer cómo Dios obra, uno se da cuenta de que Dios es un Dios detallista por excelencia. Y particularmente Dios es muy detallista con los tiempos. No es que Dios de pronto estaba ocupado haciendo otras cosas y de pronto dijo, me nació el Mesías hace 30 años, bueno, que se vaya a predicar, porque si no, ¿para qué vino? No. Dios es un Dios tan detallista que Él tiene cada segundo de nuestra vida bajo su control, bajo su cuidado, bajo su jurisdicción, y todo lo que ocurre en nuestra vida, absolutamente todo, incluso las situaciones negativas, forman parte del plan y propósito que Dios va a hacer y que Dios ya tiene para nuestra vida. Así que yo te quiero decir algo, hermano, hoy. No hay absolutamente nada de lo que haya ocurrido en tu vida o de lo que esté ocurriendo hoy o de lo que vaya a ocurrir mañana que no esté bajo el control de Dios y que Dios no vaya a usar eso para bien y para cumplir su buena voluntad en tu vida. Nada. Porque incluso hasta nuestros errores, Dios los usa para cumplir su propósito para nuestras vidas. Nada. Nada se escapa ni nada hace
que Dios no pueda cumplir lo que era planeado por nosotros. Así, entonces tenemos a Jesús, 30 años en esta tierra. Y uno dice, ¿qué hizo Jesús en esos 30 años? ¿Para qué estuvo en esos 30 años? Bueno, cuando uno empieza a leer la vida de Jesús, se da cuenta que esos 30 años a Jesús lo prepararon y le enseñaron para lo que iba a venir después. Cuando uno lee las parábolas de Jesús, esas parábolas que eran pequeñas historias de la vida cotidiana que la gente estaba acostumbrado a vivir, sea del trabajo, de la siembra y de la cosecha, de los impuestos, del gobierno, de todo lo que tenía que ver con la cotidianeidad. Jesús utilizaba esas parábolas, esas pequeñas historias que la gente vivía y se identificaba para luego enseñarles una verdad espiritual, para luego mostrarles una verdad del reino de los cielos, para hablarles de la eternidad, de lo espiritual. Es decir, que Jesús, en esas parábolas que Él contaba, Él nos muestra que Él tenía un nivel de conocimiento de la gente tremendo. Es decir, Jesús sabía lo que la gente vivía, cómo la gente pensaba, lo que la gente necesitaba. Por eso Él podía hablar y contarles esas parábolas para luego que la verdad espiritual que le fuera a compartir, la gente lo pudiera aplicar a su vida cotidiana. Es decir, nosotros no podemos predicar o compartir con la gente que nos rodea un evangelio práctico y significativo si no conocemos a la gente con la cual vivimos. Si no sabemos lo que piensan, lo que están pasando, cómo está compuesta su familia, dónde trabajan, cuál ha sido su trasfondo, qué es lo que están pasando en ese momento. Si nosotros no conocemos a la gente con las cuales convivimos diariamente, el evangelio que tenemos para compartirles, el Jesús que tenemos para compartirles, no les sirve. Porque no le es aplicable a su realidad. Y muchas veces lo que nos pasa es que terminamos teniendo un evangelio al estilo invernadero. Un invernadero es un microclima creado artificialmente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el clima real, pero dentro del invernadero está todo el ambiente controlado, las plantitas crecen muy bien, está todo el ambiente ahí, pero eso solamente sirve para ahí adentro. Si vos lo sacás de ese medio ambiente y se muere, no sobrevive. Entonces muchas veces nosotros tenemos un evangelio o un Jesús que solamente sirve para dentro de la iglesia, o un Jesús que solamente sirve para dentro de las paredes de nuestra casa. Pero a la gente en su realidad, en lo que están viviendo, no, ¿con qué se come? No encaja. Por eso Jesús tomó el tiempo necesario para conocer a la gente y relacionarse, porque justamente el versículo dice, habitó entre nosotros. Ahora, cuando termina ese tiempo de los 30 años y Jesús sale a escena, podríamos decir, la gente a Jesús no lo conocía como, ¿no es este el chico que está todo el día en la sinagoga? ¿No es este el chico que se sabe la Torá, la ley de Moisés de memoria? ¿No es este el chico que canta los salmos de David como ningún otro? ¿No es este el chico que está siempre vestidito con su atuendo religioso impecable? No, nada de eso. ¿Cómo lo conocían a Jesús? ¿Cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No está su madre, María, con nosotros, sus hermanas? ¿De dónde tiene estas cosas? Y después parece que Jesús ya se independizó en algún momento, porque hay otro versículo que ya no lo llama el hijo del carpintero. Ya dice, ¿no es este el carpintero? Quizás Jesús ya tenía su propio negocio, su propia cartera de clientes. Ahora, y no es que Jesús de pronto iba a los clientes y le decía, bueno, señora, ¿usted qué necesita? ¿Una mesa con 4 sillas? Perfecto, un segundito. A ver, en el nombre del Padre que se haga la silla. Y salía la silla, ¿no? Jesús tenía que ir a los que vendían la madera, a armar el pedido, comprarla, llevarla al taller, armar el diseño, utilizar sus manos, preparar el pedido, luego que estaba listo había que entregarlo o ir a colocarlo. Es decir, Jesús era un carpintero común y corriente. Es decir, que a Jesús la gente, después de esos 30 años, la gente lo conoció y lo conocía por su profesión, por su trabajo, por su integración y participación en la sociedad. Ahora,
Y no es que, digamos, a ver, en esta exposición que él tenía como carpintero, Jesús no tenía una mala reputación. Es decir, no es que la gente decía, che, ¿no es este el carpintero que me hizo la silla a los 3 días se me rompió? Una calidad malísima. Che, ¿no es este el carpintero que me pasó un presupuesto y después me ha salido cobrando otra cosa? Guarda, que es un chanta. No, Jesús tenía una buena reputación en su trabajo como carpintero. Eso le permitió, cuando llegó el momento de compartir lo espiritual, que la gente lo escuchara. Eso le abrió los oídos de la gente. Y la gente se daba cuenta que la enseñanza que daba era con autoridad, porque lo que hacía, lo que decía lo vivía, y no era como los otros religiosos que decían una cosa y hacían otra. Ahora, el punto es que muchas veces nosotros pretendemos que la gente quiera o acepte el Jesús que tenemos para ofrecerles, cuando a veces la gente ni nos conoce quiénes somos y nosotros tampoco conocemos a la gente, porque estamos tan metidos en nuestro mundo, estamos en nuestra casa, Agata, quizás conocemos a algún vecino, salimos, vamos a trabajar, si vamos en el transporte público vamos escuchando quizás música o estudiando, o leyendo, y si vamos en coche particular, bueno, sí, cada uno en su mundo, y vamos a hacer nuestra tarea y después nos volvemos a casa y a veces pasamos al lado de la gente, pero la gente ni nos conoce. Entonces uno a veces pretende que la gente nos pregunte o quiera saber o generar alguna interacción, pero la gente no nos conoce, no sabe quiénes somos. Y peor aún, a veces nos pasa que de pronto queremos que la gente quiera a ese Jesús. Y a veces nuestras vidas hacen que la gente se aleje de Jesús más que se acerque. Ahora, por otro lado, a veces nos pasa también que tenemos lo que llamamos un evangelio basado en eventos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que solamente nosotros lo que muchas veces hacemos es invitar a alguien a que venga a la iglesia a una actividad. O invitarlo porque vamos a celebrar tal cosa, o invitarlo porque va a venir fulano de tal a predicar. No está mal invitar a gente, está muy bueno, pero cuando solamente lo que tenemos para darle de Jesús a las personas con las cuales vivimos es una invitación a un evento, es muy poco. Tenemos mucho más. Es muy pobre. Ahora, ¿y qué pasa? Muchas veces vamos y decimos, che, te invito a tal actividad, o venís conmigo, me acompañás, y la gente a veces nos rechaza, no quieren saber nada. Y una vez dice, este es un terco, tiene el corazón más duro, ni Dios lo cambia. Y a veces la gente no está rechazando a Jesús, nos está rechazando a nosotros. Ahora, cuando la gente decía, ¿no es este el carpintero? ¿De dónde tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, dicen en otro versículo. No es porque Jesús decía una cosa y hacía otra. Lo que no podían entender es que ese Jesús era el carpintero de la vuelta, que había vivido toda la vida con ellos, era el pibe del barrio que había jugado a la pelota con los chicos, y cómo de pronto ahora les estaba compartiendo una palabra que les estaba transformando el corazón. Eso, que no venía de una línea religiosa, no venía de una vida, una familia de sacerdotes, o no tenía nada que ver el pibe del barrio, y que había ahora compartido una palabra que les estaba cambiando el corazón, les estaba acercando a Dios. Ahora, hay un secreto que queremos justamente compartir, algo bien práctico. Les queremos dar la dirección exacta donde Jesús vive hoy en San Isidro. Y no vale decir dónde vive en el corazón o en la iglesia, no. ¿Dónde vive Jesús en San Isidro hoy? La dirección postal. Jesús vive al lado de la casa de tu vecino, hermano. La dirección de la casa de Jesús es al lado de la casa de tu vecino. Es más, Jesús es el vecino de tu vecino. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sos vos y soy yo. Ahí la gente va a encontrar a Jesús hoy. Porque si no, ¿qué significa la palabra cristianos? Pequeños cristos. También surgió como una burla todo lo que querramos decir, pero eso es lo que significa. Y eso es lo que para Dios nosotros somos. Somos Jesús
en San Isidro, en Argentina, en el 2024, hoy. Ahora, quizá nosotros seamos los únicos Jesús de carne y hueso que las personas que nos rodean puedan ver, puedan escuchar y puedan tocar. Quizá nosotros seamos la única Biblia que muchos de ellos van a leer. ¿Qué Biblia? Nuestra vida, como cartas abiertas, escritas por el Espíritu Santo. Quizá algunos de ellos, al único templo que vayan a ir en su vida, quizás sea nuestra casa, como nos pasaba a nosotros. Quizás sea un café, quizás sea en un parque, quizás sea hasta arriba del auto, que nos ha pasado varias veces. Ahora, el punto es el siguiente. Nuestros amigos experimentaban una especie de conflicto interno, porque cuando nosotros les compartíamos acerca de Jesús, para ellos lo que nosotros les estábamos diciendo era mentira. Era falso y no era de Dios porque así les habían enseñado desde chiquito. Entonces, cuando nosotros hablábamos, automáticamente su inconsciente, la frase era: lo que me está diciendo es mentira. Pero surgía el conflicto en este punto, porque si bien para ellos era mentira, en la teoría de su enseñanza, después de compartir con nosotros y todo, también surgía esto: es mentira, pero no podría ser mentira. Porque el amor con que me están amando, el interés que me están mostrando, es mucho mayor incluso que el que mi familia musulmana me da. Es decir, que nuestra vida terminaba siendo el elemento más importante que nosotros teníamos para mostrarles a Jesús. Nuestra vida terminaba siendo la herramienta más útil que nosotros teníamos para que ellos pudieran ver a Jesús cerca, que pudieran ver a Jesús caminando entre ellos. Ahora, para poder entender esto, necesitamos saber de que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Y eso quiero que te lo lleves hoy como un tesoro. Vos fuiste llamado por Dios, hermano. Lamentablemente, a veces se ha dicho o se ha dado a entender que los llamados por Dios son solamente unos pocos iluminados que los tocó una varita mágica y se transformaron en pastores, misioneros o diferentes ministerios reconocidos. Pero yo te quiero decir algo. Así como ellos, vos también fuiste llamado por Dios. Yo no me considero mayor llamado por Dios que vos. Tenés un llamado de Dios en tu vida. ¿Sabés cuándo ocurrió eso? Fue el día cuando Jesús se apareció en el camino de tu vida. ¿Te acordás ese día cuando estabas con tu familia que estaba a punto de quebrarse? Ese día cuando estabas en la bancarrota. ¿Te acordás ese día cuando te habían dado un diagnóstico médico que tal vez era irreversible? ¿Te acordás ese día cuando ya no encontrabas esperanza en nadie y te querías quitar la vida? O ponele la situación extrema en la cual te encontrabas ese día que Jesús salió al encuentro de tu vida. ¿Te acordás ese día? Es lindo no olvidarse de eso. Ese día Jesús vino a tu vida y ¿sabes lo que te dijo? Vení y seguime. Él te llamó. Él te llamó y te dijo, vení y seguime. Y ahí empezamos a seguir a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que nos acerca al Padre. Y cuando vamos en ese, que hemos respondido a ese llamado que nos llamó, ahora ese llamado tiene un propósito. El llamado son 2 palabras, vení y seguime. Y el propósito son otras 2 palabras, andá y hacé discípulos. Es decir, que el llamado de Dios general que todos hemos recibido tiene este punto, vení y seguime. Y mientras que seguimos a Jesús, vamos invitando a otros para que nos sigan a nosotros mientras que seguimos a Jesús. Entonces vamos haciendo discípulos. Vení y seguime. Andá y hacé discípulos. Ahí, de una manera simple, práctica, aplicable a todos los días, está presente el llamado de Dios. Ahora, cuando entendemos que hemos sido llamados por Dios, empezamos a valorar lo que somos, nuestra vida, nuestra familia,
nuestros talentos, nuestra iglesia, nuestros líderes, nuestra formación, empezamos a valorar nuestros vecinos, el trabajo, las amistades, la carrera que estamos estudiando, el oficio que realizamos, el colegio donde estamos, los amigos con los cuales realizamos alguna actividad deportiva o recreativa. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que hemos sido llamados por Dios, todo lo que tenemos ahora tiene un propósito eterno. Tiene un propósito del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene justamente ese sentido. Que la gente pueda ver a Jesús mientras que vivimos entre ellos. Mientras que hacemos lo que nos toca hacer todos los días. Ahora, la pregunta práctica es, ¿qué tenés en tu mano hoy? ¿Qué sabés hacer hoy? ¿Por qué? Porque lo que tenés en tu mano hoy es lo que Dios quiere usar para que ese propósito de que la gente pueda ver a Jesús se cumpla. Es decir, Dios siempre va a usar lo que tenemos en nuestra mano. Dios no nos está preguntando qué es lo que harías con más o qué es lo que harías si fueras tal o cual cosa. Dios nos está diciendo qué tenés en tu mano hoy. Jesús durante 30 años tuvo martillo, tenaza, clavos, madera. Era carpintero. ¿Qué tenés en tu mano hoy? Quizás no seas carpintero, pero quizás sos jardinero, peluquero, mecánico, profesor, vendedor, cuidás ancianos, sos estudiante. No tiene límites. ¿Por qué? Porque el propósito es el mismo que fue para Jesús durante los 30 años. Vivir como carpinteros, vivir a través de nuestra profesión, de nuestra actividad en la sociedad, para que la gente pueda conocer a Jesús a través de nosotros. Ahora, Jesús fue incógnito en su título de Hijo de Dios. No andaba diciéndole, mire que yo soy el Mesías, mire que yo soy el Hijo de Dios, a ver una selfie con el Mesías. No. Sí, Jesús seguía siendo el carpintero, salvo algunas personas muy puntuales que les reveló esa identidad. Pero él era el carpintero. Nosotros, como veíamos hoy, no podíamos entrar con este otro título, ¿sí? Allí a ese país. Nosotros éramos profesores. Ahora, pero Jesús, si bien fue incógnito en su título, pero él fue siempre 100% intencional en todo lo que hacía. Y ahí está el punto. Cada vez que a nosotros nos tocaba salir de nuestra casa, nuestra oración era, Señor, danos buenos encuentros con la gente. Señor, ¿a qué persona vamos a conocer hoy para poder entablar una relación y luego poder compartirle de ti o poder darles algún Nuevo Testamento? La intencionalidad es lo que lo cambia todo. Entender que todo lo que tenemos en nuestra mano ahora tiene un propósito de que el reino de los cielos se acerque. Porque la predicación de Juan el Bautista fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación que Jesús le mandó a los 70 a que predicaran fue, digan que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, uno puede pensar que el reino de los cielos desde un plano natural es algo imponente, algo grande, algo que tiene control, autoridad, como si fuera un gobierno totalitario o que hubiera un rey que controla a toda la gente. Y Jesús de pronto en un momento dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿A la levadura? Sí, a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así que el reino de los cielos es como la levadura. ¿Sabes lo que es esto? Un sobre de levadura. ¿Sabes que la levadura tiene el poder interno de transformar incluso químicamente la harina donde es depositada? Usted pone la harina, le agrega la levadura, pone agua, mezcla y tenemos esas cosas ricas que nos gustan comer, ¿no? No voy a hablar mucho de comida por la hora. Ahora, entonces, la levadura tiene un poder interno de transformación.
Ahora, pero para que ese poder interno se manifieste, la levadura necesita salir del paquete. Necesita salir del sobre. Porque si no, usted ponga la levadura ahí en la harina, vuelva mañana, pasado, a la semana siguiente, el mes que viene, no va a pasar absolutamente nada. Va a encontrar todo como estaba, la levadura bien guardadita acá. El reino de los cielos es como la levadura. Necesita salir del paquete. Ahora, no solamente necesita salir del paquete para que ese poder se manifieste, sino para que ese poder afecte. La levadura necesita mezclarse. Si la levadura no se mezcla, no leuda nada. Puede hacer mucha espuma dentro de la taza. No hablemos de espuma. Mezclarse. Entonces, nosotros, que somos parte del reino de los cielos, somos como la levadura. Necesitamos salir del paquete para que ese poder que está en nosotros, ¿cuál es el poder que está en nosotros? Es el poder del Espíritu Santo que creó absolutamente todas las cosas de la nada, y ese mismo poder que levantó de los muertos a Jesús es el que opera en nosotros. Pero para que eso se manifieste necesitamos salir de nosotros mismos. Necesitamos salir de las cuatro paredes de la iglesia. Necesitamos habitar entre la gente, pero necesitamos mezclarnos con la gente. Porque cuando nos empezamos a mezclar, el poder del Espíritu Santo nos empieza a abrir oportunidades. Gente que no tiene esperanza, que necesita una palabra, que necesita una oración, que a veces no necesita que le digamos nada, simplemente que los escuchemos, porque no tiene a nadie que los escuche. O quizá lo único que podemos hacer es darle un buen abrazo. Nada más, pero son las oportunidades que solo surgen cuando nos mezclamos con la gente. Y el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. ¿Cómo se acerca el reino de los cielos? Se acerca cuando nosotros nos acercamos a la gente. Lo más cercano que una persona puede estar de Dios es cuando está cerca tuyo, hermano. Lo más cercano que una persona puede estar de Jesús es cuando está cerca tuyo y cerca mío. Nosotros somos los que vamos a determinar a qué distancia está la gente del reino de los cielos. Si nos acercamos, va a estar cerca. Si no nos acercamos, va a seguir estando lejos. Pero la distancia del reino de los cielos siempre la vamos a poner nosotros, porque el reino de los cielos es el que se acerca.